Autoindagación. ¿Quién está teniendo esta experiencia? La está teniendo el yo soy. Solo lo permanente, lo que no deja de ser, es. Lo temporal no es. Va a dejar de ser. Su existencia es relativa. Todo lo que está afuera es nada. Es decir, el que ve es permanente. Lo visible es temporal. Lo que sea que aparece en cierto momento y desaparece en otro, es solo una imagen, una ilusión, no es real. Lo permanente es la conciencia. Ella siempre está presente. Está presente en los 3 estados por los que pasamos cada día: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. La mayoría de nosotros tendemos a considerar la realidad como algo externo a nosotros. Incluso queremos exteriorizar nuestra propia esencia o el ser. La práctica espiritual consiste en separarnos de la mente y el cuerpo, los cuales no son más que proyecciones de la conciencia. Todo lo que aparece y desaparece sin cesar, como visiones, seres, pensamientos, son externos a nosotros, incluso el pensador. Son como sombras. Si el poder de limitar se elimina, entonces lo limitado se vuelve lo que en realidad es, lo ilimitado. Y esto es la conciencia. La entrega o renunciación no es abandonar las posesiones. Si se tiene más de lo necesario y se quiere, puede donarse a buenas causas. Pero en la entrega lo verdaderamente importante es la rendición de la mente al gurú, permaneciendo en un estado de aceptación. ¿Qué significa entregar la mente? La mente es un sinfín de pensamientos creados por nuestros deseos. La mente, o cuerpo sutil, tiene el poder de pensar, sentir y actuar. Cuando entregamos la mente, no perdemos esos poderes, solamente renunciamos a las malas tendencias, prejuicios y limitaciones sensuales de la mente. No se puede empezar con una entrega total. Junto con ella se tiene que desarrollar la fe, la devoción, la humildad, la sinceridad y una completa y total obediencia a los mandatos del gurú. No nos podemos entregar a Dios directamente, pero sí lo podemos hacer con el gurú. Creer que somos individuos limitados es lo que causa el problema. Es como si la ola sintiera estar separada del océano. No tiene sentido. La ola es parte del océano. Si rompemos las paredes del cuarto donde estamos, todo es espacio. Pero en este momento sentimos que el cuarto está abarrotado. Pero si nos salimos y sacamos todas las cosas, el espacio estará por doquier. De la misma manera, si eliminamos el conocimiento erróneo, la realidad brillará por sí misma. No es necesario hacer nada más que eliminar el conocimiento erróneo. ¿Qué es el conocimiento erróneo? Creer yo soy este cuerpo. Imaginar que el ser infinito está limitado a un cuerpo finito. Al identificarnos con un cuerpo en particular, imaginamos que la conciencia infinita se vuelve finita. Eso es el yo personal. Debemos volverlo impersonal. Al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza
es la omnipresente conciencia de sí. Cuando entregamos la mente, renunciando al sentido de individualidad y a la creencia de que estamos separados de Dios, llegamos a darnos cuenta de que no hay un yo limitado. Esto es liberación. De aquí en adelante, en forma voluntaria y natural, aceptamos la voluntad de Dios. Si tenemos la seguridad de que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, no nos incomodará lo que pase en nuestra vida personal. Primero nos abrimos al Gurú, nos confiamos a Él, y después nos abrimos y expandimos al Ser Supremo. Todo se vuelve divino, todo es Dios. Nosotros, en nuestro estado actual de ignorancia, nos sentimos separados unos de otros. Aquel viste de azul, el otro de verde. Esas son diferencias aparentes, no reales. La conciencia o realidad es una, así la llamen Dios o por cualquier otro nombre. Cuando se proyecta una película, vemos a héroes y villanos en la pantalla. Nos absorbemos tanto en la película que ignoramos la pantalla. Pero, ¿podemos ver la película sin la pantalla? La pantalla es la base. De la misma manera, nuestro verdadero ser, la conciencia, es el sustrato o la base de nuestra vida diaria. Ella está presente en los 3 estados de conciencia por los que pasamos cada día. La conciencia es la base de todo lo que vemos. Tanto el que ve como el acto de ver y lo visto son el contenido de la mente. La conciencia, en cambio, no tiene contenido. Lo único que podemos decir de ella es que es siempre existente. La conciencia no es un objeto sobre el cual se pueda teorizar. Su único lenguaje es el silencio, y solamente se puede sentir cuando la mente está libre de pensamientos, cuando la atención no está dirigida a algún otro objeto que no sea su propia fuente. Al principio sentimos que nos estamos aferrando a un solo pensamiento. Finalmente ese pensamiento desaparece. ¿Qué queda entonces? El ser o conciencia. Esa es la verdad.